Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes 27 de marzo de este 2015 comienza Mirada Financiera, hoy junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, gracias, Paulina. ¿Cómo estás tú? Muy bien, una semana bien movida en el plano local. Para variar, han sí, estado movidas además todas, con desastres naturales. Dios mío, terrible, que nos está pegando terrible. fuerte. Sí. Esta semana fueron los aluviones, la semana pasada también el tema de los incendios, el volcán. Sí, ¿qué será? ¿Qué será? Complejo. Ya miremos las bolsas mejor. Tu cara lo dijo todo, Alejandro Fernández. Nos vamos al Nikkei, que descendió en el día de hoy un 0,95%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 0,04% y Shanghái arriba un 0,55%. ¿Qué pasa con Europa? El FTSE 100 de Londres descendió un 0,59%, mientras que el CAC 40 de París subió un 0,55%. El DAX alemán arriba un 0,18% y el IBEX 35 de España abajo un 0,16%. ¿Qué pasa con Europa? Están súper dispares las bolsas, ¿eh? Han tenido resultados como distintos, en general no la tónica de los países, que siempre como que actúan un poco en bloque en esa zona. Sí, y eso en teoría debería ser así por el euro, pero las realidades de los países están siendo distintas y aparentemente los inversionistas están diferenciando. Por un lado, países como Alemania, España, que están con buenas perspectivas, y por otro lado, países más complicados como Francia, Italia, Portugal hasta cierto punto, Grecia desde luego. Entonces, yo creo que ¿Hasta hay cuándo tenía Grecia para entregar sus reformas? Creo que hasta esta semana. Este fin de semana, este fin de o semana lunes era como el deadline. máximo, sí, porque se le está acabando el tiempo ya. A mediados de abril se le acaba la plata. Entonces, necesita tener un acuerdo antes o entrar en cesación de pagos. Vamos a ver qué pasa con Europa. Nos vamos a Estados Unidos. Hoy día se conoció el PIB revisado. La verdad que fue un 2,3%, bastante más bajo del PIB revisado desde el último trimestre del 2014. Sí, esta es la revisión final. La cifra fue básicamente igual a la que se había entregado hace un mes, pero fue un 2,6 la que entregó hace un mes. No, esa fue la primera. La del mes pasado, o sea, sí, bien digo, la del mes pasado era 2,2. Partió en 2.6 o en 2.4 y después bajó a 2.2 y ahora 2.3 o 2.2, por ahí anda. Pero no hubo un gran cambio en el globo, en el resultado completo, pero sí hubo un cambio en la composición. El consumo creció más fuerte de lo que se había previsto, los inventarios cayeron en vez de subir, la inversión estuvo un poquito más débil y el sector externo aportó positivamente un poco más, mientras el sector público se mantuvo más o menos igual. Yo diría que... ¿Qué lectura le das a eso? ¿Qué significa eso? Cualitativamente yo diría que es un poco mejor que lo que se publicó hace un mes, porque los inventarios al aportar menos significa que no hay producción de sobra en la economía. De hecho bajaron, y el consumo está realmente muy muy sólido. O sea, los consumidores son los que están hoy día defendiendo a la economía norteamericana, justificando su crecimiento, y ahí hay una especie de círculo virtuoso, porque por una parte tenemos aumentos en el empleo extraordinariamente significativos, no hay aumentos de remuneraciones, todavía al menos, pero los consumidores, a partir de esta mejoría del mercado del trabajo, se están sintiendo mucho más optimistas, han reducido algo su nivel de endeudamiento y por tanto están con ganas de gastar. Y fíjate que eso, en la misma línea de lo que tú estás hablando, Alejandro, tenemos el PMI Market de servicios, que se ubicó en 58,6% por sobre lo esperado por consenso, y eso obviamente ante las mejoras, como tú decías, de las condiciones económicas, el lanzamiento de nuevos productos y una mayor confianza del consumidor. Yo creo que eso es muy importante, el tema de la confianza, sobre todo en una economía donde la mayor parte del gasto, ¿no es cierto?, la mayor parte del producto de ese país viene precisamente del
consumo. No dimos las bolsas a nuestros auditores, nos entretuvimos en las cifras. Les voy a comentar cómo está actuando hasta ahora el Dow Jones, negativo un 0,01%, el Standard & Poor's arriba un 0,09% y Nasdaq un 0,23%, un día sin mayores variaciones. En Santiago el IPSA está subiendo hasta ahora un 0,29% y el IGPA también aumenta un 0,31%. En el día de hoy, Alejandro, el cobre retrocedió un 1,34%, cerró este viernes en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres en $2,78 la libra, pero la verdad que tuvo un alza de más de un 4% durante esta semana y 6 alzas consecutivas. Está más que bueno ese nivel, considerando lo fuerte que está el dólar además. Exactamente. Bueno, tuvo un retroceso el dólar en el día de hoy. Sí. No, hoy día avanzó un 1,4 pesos. Sí. En 6.23 comprador y 6.23,3 vendedor, pero tuvo un retroceso semanal de casi 10 pesos. Ahí está un poco la mirada general, el resumen general de cómo están los mercados para empezar en el análisis ya de cada uno de los datos. Fíjate que también tenemos la producción manufacturera, que habría registrado un aumento de un 1,4% en febrero. Son datos muy interesantes que van a... ¿De la SOFOFA? De la SOFOFA. Déjame ver, Debe estoy ser. mirando aquí, estoy mirando exactamente porque acaba de salir. No. Lo que leí fue un sondeo que hace Reuters. Ah. ¿Pero qué pasa con Es la proyección es la que tienen los analistas. la proyección de los analistas, sí. Pero no lo iba a entregar hoy día. No, aquí está. El Instituto Nacional de Estadística publicará la cifra de producción manufacturera el lunes. El lunes. Es la de febrero, exactamente. Sí. No, por eso pensé que podía ser la de la SOFOFA, la que estabas viendo tú, pero no es la proyección de los analistas. Bueno, es un número bajo, pero si consideramos que venían dándose casi puras cifras negativas, es un cambio. Lo que mostró un cambio fue las cifras de la Cámara Nacional de Comercio ayer. Con respecto a las ventas, Del comercio minorista. Subieron en enero y 3,2, febrero. ¿no? El acumulado enero-febrero es 3,7. Pero los meses anteriores venían en 2, en 1 y algo. O sea, claramente hay un cierto cambio de tendencia en las ventas. Evidentemente hay un tema de base de comparación. Estamos comparando con los primeros meses del año pasado que fueron bastante malos. Bastante malos y los siguientes peores. Así es que desde ese punto de vista no es tan raro, pero es una buena noticia de todas formas. Bueno, exactamente, pero también poniendo en perspectiva, Alejandro, esa cifra, este 3,7%, que si lo analizábamos con la cifra de 2 dígitos que teníamos un 12, un 13% hace un año atrás. Un poco más de un año atrás. Más, pero es que, bueno, eso era insostenible, obviamente. 2 dígitos no se podían sostener. Y no era muy sano tampoco. Lo que cayó en 2 dígitos fueron los excedentes de Codelco, que cayeron un 22% a 3.033 millones de dólares el año pasado. Ahí estamos hablando obviamente también de la producción total de cobre de la minera, que alcanzó 1.672.000 toneladas, un 3,1% más que el 2013. ¿Eso qué quiere decir? Como nos pegó el precio del cobre, que bajó. Exactamente, fue un factor muy importante. Hay también problema de costos, aunque el año pasado bajaron algo, en parte por la devaluación, en parte porque sobre todo en los últimos meses del año se cayó el precio del petróleo, pero claro, el precio del cobre fue fundamental en explicar esa caída de utilidades. Bueno, y hablando también de eso, Codelco, ¿qué es lo que fue que dijo? Que proyecta que sus excedentes sigan disminuyendo este año hasta los 2.000 millones de dólares. Sí, y un poco más de lo mismo, o sea, porque si bien los costos están bajando, el precio está algo por debajo y hay que ver si es que la producción aumenta o no este año. Fíjate que estaba leyendo análisis sobre los costos de producir el cobre y ha hecho avances bien importantes, no solo en la industria privada, sino que también Codelco, con respecto a cuánto cuesta producir. Porque te acuerdas que antes decíamos que si bajaba el precio del cobre a niveles bajo los $3 se hacía cada vez más peligroso por los altos costos que estaba teniendo las mineras. Sí, ahora ahí hay algunos temas de renegociación de contratos con los proveedores, por un lado, pero yo te diría que básicamente la rebaja de costos que ha habido es por la caída del precio del petróleo y por la devaluación del peso, que reduce los costos que se pagan en pesos, ¿cierto? Hay una disminución importante ahí, todas las remuneraciones son en pesos y por lo tanto cuanto más sube el tipo de cambio, eso aparte reduce su importancia. Pero
El tema del control de costos es uno de largo plazo, es un esfuerzo que hay que estar haciendo permanentemente. No hay que olvidarse que las leyes de mineral muestran una tendencia a la baja más o menos sostenida, especialmente en yacimientos antiguos como son Chuqui o el Teniente, que son los emblemáticos de Codelco y que tienen más de 100 años de operación. Bueno, y la verdad que también le llueve sobre mojado a Codelco porque, por ejemplo, estima que en 6.500 las toneladas de cobre que dejarán de producir en El Salvador por el temporal. Sí. No hemos hablado de esta situación de emergencia. Ayer lo comentábamos en el programa sobre los impactos económicos que tiene, ¿no es cierto?, esta catástrofe natural. Ya se estaban restableciendo un poco todo lo que era el comercio. Ahí estaba detectando el CERNAC. Se había, ¿no es cierto?, un aprovechamiento de esta situación de emergencia. Hablábamos, por ejemplo, escuchaba sobre los galones de agua Sí. que estaban vendiéndose a precios excesivos, pero ahí es un tema bastante complejo y que no solo impacta a esa zona en general, sino que también tiene efectos en todo lo que es el aparataje productivo. Ahí está una zona muy intensiva en cobre y también una zona bastante intensiva, estamos hablando de Copiapó, en todo lo que son la agricultura Sí. y lugares que han sido profundamente dañados. Sí, bueno, ahí yo creo que hay una evidencia de dos cosas que yo creo que es interesante mencionar. Por una parte, las deficiencias de infraestructura que hay, porque claramente muchos de los daños y de la destrucción que ocurrió tiene que ver con que no hay infraestructura adecuada para el control de las inundaciones y de los aluviones como los que si bien no son muy frecuentes, de todas maneras en un país que se precia de ser semicivilizado debieran estar más desarrolladas. Eso por una parte. Y por otra, si bien es cierto, el daño en ciertas localidades y en ciertas actividades es muy grande, desde el punto de vista del impacto macronacional es pequeño. Yo creo que es bueno distinguir las dos cosas. Eso no significa minimizar los problemas y los costos que está pagando la gente que vive en las regiones afectadas. Pero, y ahí un poco la cosa opera en el otro sentido, el grado de desarrollo que tiene nuestro país hace que esta catástrofe no tenga un impacto demasiado grande sobre la actividad económica general del país. Tú dices porque hay otros puertos por donde sacarle a cada uno de los productos, porque existen, ¿no es cierto?, alternativas terrestres y también de aire para poder acelerar todo lo que es el tema de infraestructura. Eso por una parte, pero además porque la destrucción de producción o la pérdida de producción por paralización de faenas, como el caso de la minería, es relativamente menor. O sea, yo diría que tal vez los efectos potenciales más relevantes que podría haber de la pérdida de producción agrícola puede tener que ver con precios temporalmente, pero el grueso de la producción agrícola se realiza en la zona centro-sur del país, por lo tanto esto es de menor cuantía. Tal vez lo más importante podría ser lo de la producción minera, pero estamos hablando de El Salvador, que es una mina pequeña que produce relativamente poco y por lo tanto que no va a afectar mayormente. Tú hablabas hace un rato de que Codelco produjo 1.600.000 toneladas. Bueno, estás hablando de 6.000 toneladas de pérdida, o sea, no es un daño demasiado grande. Bueno, poniendo en el contexto, o sea, y obviamente que eso tiene un cariz distinto. Sí. Pero hablemos también de lo que implica, porque eso conlleva un tema que también lo conversamos, que tiene que ver el centralismo. O sea, y cómo se hacen las cosas en nuestro país. Yo creo que y te lo pregunto porque yo sé que a ti te gusta mezclar el tema político con el económico. Yo creo que ese es un desafío que tenemos como país y que no hemos ahondado mucho. Bueno, efectivamente, y eso se refleja en cosas como lo que yo te mencioné al comienzo sobre la calidad de la infraestructura o la suficiencia de la infraestructura que está disponible. Claramente, en los lugares más poblados, en los lugares que tienen más peso político, existe mejor infraestructura para enfrentar coyunturas de esta naturaleza. No obstante que aquí cayeron 4 milímetros y había calles inundadas, que es otro tema. Pero es cierto que el centralismo lleva a que el gasto en infraestructura en general bueno, primero se decida todo aquí y en segundo término esté concentrado en las zonas que tienen mayor influencia política, más que en donde está la gente o donde se podría necesitar.
Bueno, tenemos varios temas que discutir y hablar y analizar. Tenemos, ¿no es cierto?, sigue la lista del caso Penta, ¿no es cierto? Hay nuevas declaraciones en el día de hoy. También está el caso Sokimich, que tenemos que conversar in extenso de eso. Pero antes, Alejandro, estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Vamos a hacer una pausa. En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 19 minutos, estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis Consultores. Alejandro, vámonos de lleno a los casos políticos económicos que han estado marcando las jornadas informativas, porque ni siquiera es hoy, la verdad que Sí. llevamos semanas en esto. Brevemente, antes de ir a eso, tú has notado que hemos tenido un aumento en el precio del petróleo en los últimos días. Exactamente, ¿No lo es hemos cierto? comentado. Ok, bueno, eso tiene que ver con el riesgo geopolítico mayor que se ha Exactamente. producido por... en el Golfo Pérsico. Exactamente. Y eso lo quería mencionar solamente por el hecho de que este tipo de cosas siempre están ocurriendo o siempre pueden ocurrir y por lo tanto siempre pueden generar un cambio, a veces más importante, a veces no tanto, en las perspectivas respecto de la evolución de distintas variables o incluso de la economía en general. Entonces es un tema que hoy día parece menor, parece localizado, con un efecto acotado en el precio del petróleo, pero yo creo que es un tema que igual hay que seguir mirando porque podría escalar, podría tener consecuencias más grandes eventualmente hacia adelante. Exactamente, solo en el día de ayer subió un 7,3% por esta crisis que se está desencadenando en Yemen. Exacto. Bueno, respecto de los temas Penta, Sokimich, Cabal, yo te quisiera plantear a ver algunas cosas. Primero, el tema Sokimich se ha ido decantando, la decisión del Tribunal Constitucional, que me parece que no tenía nada que opinar respecto al tema, yo creo que debe haberse declarado incompetente, pero por lo menos rechazó unánimemente en la presentación de Patricio Contese. Yo creo que ahí hay un tema bien confuso. ¿Qué te parece la vuelta de carnero que se ha dado la empresa? Porque la verdad que es un cambio, es como de blanco a negro, Sí. completamente radical. Y aquí están tratando de dejar como chivo expiatorio a Contese, aparentemente. Exactamente. Lo que, es lo que uno puede sí, ver a través de lo que uno está leyendo. lo que a mí me cuesta creer que sea cierto, de partida. No me parece que sea tan autónomo por una parte. ¿Y qué te parece? A ver, ¿qué te parece No, a yo, ti? yo creo que actuó por instrucciones de los controladores de la empresa probablemente. Pero ahí hay aristas interesantes porque ahora hay demandas de los accionistas extranjeros. Exacto. Está pidiendo la renuncia de Julio Ponce. O sea, está abriéndose un flanco completamente distinto. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece interesante destacar son dos o tres cosas. Uno, que el arista impuestos internos es importante. El cargo de director de impuestos internos que hoy día ejerce Michel Jorrat, Sí. él es interino, no está en propiedad en el cargo porque se está el proceso de alta dirección pública, exactamente, de selección. Y él es candidato, entonces él está sujeto a presiones ahí. Ese es un tema bien delicado. Si es que el gobierno elige a cualquier otro, podría interpretarse como que El gobierno no le gustó no la le maniobra gustó que hizo lo que ha Michel hecho. Jorrat. Exactamente. Y si lo elige él mismo, también puede prestarse algunas Uy, qué dudas. complicado, no le Entonces- había dado esa lectura, Alejandro. Entonces fíjate. el arista de impuestos internos es bien complicado y yo creo que eso amerita buscar alguna, obviamente esto ya no es para ahora, es para el futuro, alguna forma de darle independencia, una mayor independencia a impuestos internos, porque como tiene que investigar temas tributarios y delitos tributarios, de repente la injerencia política del gobierno de turno
o de otros poderes fácticos puede generar que esto no vaya por donde tiene que ir. Entonces, esa es una línea que yo creo que vale la pena estar mirando, y ustedes, los periodistas, creo que tienen una función fundamental en evitar que esto se tape o vaya por un camino que no corresponde de total transparencia. Fíjate que antes que vaya al segundo punto, yo creo que es sumamente delicado, sobre todo por la labor que tiene Impuestos Internos y que va a tener ya a partir de octubre. Recordemos, hice un programa sobre la reforma tributaria y a partir de octubre de este año comienzan a tener mayores atribuciones las personas de Impuestos Internos. La verdad que hay muchos elementos que se critica la reforma tributaria, que tiene que ver como de que deja mucho a criterio. Entonces es tan importante que la persona que esté ahí, que el equipo que desarrolle eso, tenga esa idoneidad para poder desarrollar algo tan delicado. Si no, no hay confianza, no hay transparencia, sigue la opacidad. Así es. Y bueno, el otro punto que me parece importante es que, bueno, aquí tenemos dos empresas que están acusadas y confesas, en ambos casos, de financiamiento ilegal de campañas políticas. Porque Sokimich reconoció que había 11 millones de dólares en sus gastos que no estaban respaldados realmente con actividades hechas en la empresa y que correspondían a financiamiento de campañas políticas. Entonces, ahí está otro tema, la arista. ¿Qué va a pasar de una vez por todas con el financiamiento de las campañas? Claro, pero lo otro que dice todo el mundo, incluyendo los políticos, es que todos iban a golpear la puerta a los empresarios amigos para pedirle plata para financiar sus campañas. Entonces, Pero eso no es una realidad, es una realidad. O sea, no tenemos que tapar el sol con el dedo. A lo que voy es que evidentemente hay muchas más empresas que han cometido exactamente los mismos delitos que estas dos que están enjuiciadas. El tema es, ¿va a pasar algo más? O sea, ¿van a aparecer otros implicados en estos juicios? Es un tema interesante. Y el caso Cabal es uno que ha ido adquiriendo interés adicional en la medida que se van sabiendo algunas cosas. Así y también me llama la atención, lo comentábamos, no sé si lo comenté contigo, que había salido titular en El País de España. Sí. Entonces, obviamente, y no solo en España, sino que también en otros medios internacionales, sobre lo que está pasando con el hijo del presidente de la República. Exactamente. Yo creo que aquí hay que, bueno, casi todo el mundo lo dice, hoy día hay varias entrevistas en los diarios, todo el mundo dice exactamente lo mismo, aquí hay que transparentar todo, hay que evitar echarle tierra a este asunto. Camilo Escalona, por ejemplo, en el Diario Financiero hace unas declaraciones que me parecieron bastante sensatas al respecto. Y es de esperar que finalmente de esta situación bochornosa salga algo mejor. O sea, que de aquí para adelante las cosas funcionen de una manera mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. Bueno, eso es bien importante y ojalá no sucedan cosas como las que sucede en Brasil, que la verdad que se destapa no solo lo de Petrobras, ayer veíamos también, hay otros escándalos relativos con el manejo de platas en el sector público. Es muy, muy complejo el tema de la corrupción. Y eso que nosotros estábamos, ¿no es cierto?, somos aún considerados el país menos corrupto de Latinoamérica. Es cierto, ahora pasa que en el país de los ciegos el tuerto es rey, entonces... Sabía que venía tu comentario por ahí, Alejandro, lo intuí, pero te puse la pelota lista para el gol. Lo de Brasil es muy preocupante y qué bueno que lo hayas planteado porque... la evolución del caso Petrobras y en general en conjunto con un desplome de la actividad económica bastante severo. 0,3 fue el crecimiento de Brasil. No, 0,1 el año pasado. En el año fue 0,1. Pero hoy día había unas cifras. Sí, pasa que hubo revisión de cifras y publicación de los datos del cuarto trimestre. Pero Guido Mantega, que fue el ministro de Hacienda de la presidenta Rousseff en su primer periodo, renunció a Petrobras. Se descubrió además un esquema de fraude tributario en el Ministerio de Hacienda que viene a complicar adicionalmente, porque aparte de lo de Petrobras, y por lo tanto incluso se ha hablado de que hay alguna probabilidad de que la presidenta no pueda continuar en el cargo y sea enjuiciada, cosa que yo creo que es bastante improbable a estas alturas, pero
con las vueltas que van dando estos casos, en una de esas hasta termina siendo lo que finalmente ocurre. Bueno, también la que ha estado en un caso bien complejo también es la presidenta argentina, que el gobierno argentino insiste en que la denuncia del fiscal Nisman contra la mandataria fue bochornosa. Acuérdate, es una denuncia que se hace, ¿no es cierto?, sobre que habría, ¿no es cierto?, tapado el caso, ¿no es cierto?, para que no salieron, ¿no es cierto?, los que estaban dentro de este caso. Bueno, sí, ahora ahí la verdad es que ya sorprende menos, porque en el caso de Argentina los casos de este estilo han sido bastante más frecuentes que en otras partes, y por lo tanto que sigan apareciendo no es complicado. Ahora, ahí hay una arista que es bien interesante, o bien compleja, que involucra a otros países, porque el tema del supuesto acuerdo con Irán tiene que ver, entre otras cosas, tapar el atentado a la AMIA, a esta asociación a la AMIA, judía. ahí estaba, exactamente. Y Sí. el cargo que no me acordaba, que aquí lo tengo, el fiscal, ¿no es cierto?, Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas. Sí, es que junto con eso, aparentemente hay una intención de proveer a Irán de uranio. Entonces, es otra arista interesante que surgió en el caso. Pero bueno, eso se irá viendo en las próximas semanas o próximos meses, o tal vez cuando doña Cristina deje el gobierno. Tal vez ahí se pueda investigar con mayor independencia y mayor acuciosidad lo que efectivamente ha sucedido. ¿Tú crees que Macri tenga alguna posibilidad? Yo creo que tiene posibilidades, pero eso depende de que el acuerdo que logró con la Unión Cívica Radical, que es un acuerdo bastante inédito porque ya incorpora un arco bastante amplio del espectro político argentino, se amplía aún más e incorpore a Sergio Massa, que es el peronista disidente, que también está corriendo por su cuenta contra el gobierno. Exacto. Si es que se logra yo creo que es re difícil, pero si es que se lograra un acuerdo con Massa, yo creo que no solo, el candidato que se elija en las primarias, que probablemente sea Macri, no solo aseguraría la presidencia, sino que además aseguraría, no sé si el control completo, por lo menos en la Cámara de Diputados. De lo contrario, si es que se mantiene la división entre los opositores al gobierno argentino, en ese caso la presidenta va a mantener el poder, aunque no el gobierno. Complejo el panorama, pero se nos acaba el tiempo. Alejandro, rapidito, ¿qué tenemos que mirar la próxima semana? El lunes tenemos IPOM. Tenemos IPOM el lunes, tenemos la entrega de los datos sectoriales por parte del INE el mismo lunes, y el martes el desempleo. Eso nos va a permitir tener una idea de lo que pasó con el IMASEC de febrero, muy importante. Y el próximo viernes hay una serie de datos sectoriales afuera, en Estados Unidos, en Europa, pero en Estados Unidos el empleo del mes de marzo, que es bastante importante. Bueno, vamos a estar atentos, vamos a tener harto que comentar el próximo viernes, Alejandro. Ay, pero es como que el viernes... No, pues no vamos a comentar nada el viernes. Ni una cosa. Tendremos que comentarlo. Nada de cuento. Te salvaste el próximo viernes, te salvaste. Sí. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, Alejandro. Un gusto como siempre. Bueno, y a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada